Hola, bienvenidos al curso de Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. Mi nombre es Armando Rivera Ledesma y voy a estar con ustedes en la presentación de este curso que va a durar 6 semanas y en el cual espero que ustedes estén pues bastante interesados y le echen muchas ganas. Bueno, voy a empezar por presentarme. Y voy a iniciar por mi trayectoria profesional. Yo soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Esta carrera la estudié hace algunos años, fue la primera que hice, y al terminarla entré a estudiar en la misma universidad, en la del Valle de México, la licenciatura en Psicología. Al terminar, prácticamente pasó un año y entré a estudiar la maestría en Psicología Clínica y poco tiempo después el doctorado en Psicología. Como resultado de esta preparación académica, me enfoqué a diferentes áreas, algunas vinculadas con la clínica psicológica y por el otro lado con la educación. Así que he hecho investigaciones en los campos de el desarrollo de habilidades de investigación, como pueden ustedes ver en la pantalla, en el campo de la educación para adultos, en la andragogía, en la psicogerontología y en el campo de la psicología y salud. Y como consecuencia de este trabajo, bueno, pues he generado algunos artículos científicos eh, publicados en revistas indexadas, como cabría esperar, algunos capítulos de libro, ponencias y otros trabajos relacionados con estas áreas. Con respecto a la docencia, bueno, pues tengo ya algunos años como docente en la Universidad del Valle de México. Bien, pues vamos a pasar entonces a nuestra materia. Nuestra materia se llama Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. Y la primera cosa que viene a nuestra mente es, ¿qué es un paradigma? La noción de paradigma es muy interesante. En psicología encontramos esta definición que podemos encontrar en Wikipedia para no esforzarnos demasiado, pero que es altamente pertinente porque miren, nos dice que en psicología los paradigmas son entendidos como ideas, como pensamientos, creencias que tiene la gente y que están incorporadas generalmente a nuestra vida durante nuestra primera etapa de desarrollo. Estas ideas, estas creencias son aceptadas como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba en un nuevo análisis. Digamos que la cultura nos provee estas ideas, nos las inocula, por decir de alguna manera, y se quedan allí. Lo importante de estas ideas es que llegan a formar parte de nuestra manera de ver la realidad, de nuestra manera de ver el mundo, y por ello vivimos con ellas muchas veces sin percatarnos que están allí condicionando nuestra manera de ver la realidad. Un ejemplo muy burdo, pero muy real, es el que podíamos encontrar con excesiva frecuencia hasta hace unos 30, 40 años atrás. Más o menos en aquellos años se decía, había un dicho que promulgaba que cabellos largos, ideas cortas. Y con eso se quería hacer referencia al hecho de que las mujeres que usaban el cabello largo tenían una capacidad cognitiva bastante pobre, que no tenían buenas ideas y que no servían para pensar, que tenían otro tipo de actividades en las cuales ellas podían ser más eficientes, pero pues que no tenían nada que ver con el mundo productivo ni con el mundo de la creación. Esta idea era un reflejo de un viejo paradigma. El paradigma era ese precisamente, que las mujeres no servían para pensar y condicionaban la actitud de la gente cuando tenían que buscar un profesional. Cuando una persona quería buscar un médico, pues descartaba a las mujeres sin cuestionar más porque era lógico considerar que si una mujer no podía pensar, pues lógicamente no iba a ser tampoco un buen médico. Entonces se le descargaba en automático y la verdad es que la gente no, muchas veces no reparaba en las decisiones que tomaba precisamente por eso,
porque no era del todo consciente de que esta idea estaba lo suficientemente introyectada en su vida como para no tener mayor eh, vamos, no tenía una idea, no consideraba, no tenía la idea clara de que esta idea estaba inoculada en su forma de ver la realidad. Simplemente la tomaba como algo lógico. Así pasamos a la noción de paradigma en el campo de la ciencia. Fue Thomas Kuhn, en 1962, quien nos aporta una definición de paradigma muy interesante. Él nos dice que el paradigma es un conjunto de prácticas o teorías que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Es decir, por ejemplo, en el campo de la educación, sí se dijo o se sostuvo durante mucho tiempo que si un niño no entendía determinados conceptos que el profesor le explicaba, bueno, pues que cabía esperar entonces que con unos buenos golpes este conocimiento le pudiera ser más accesible. Eh, Se entendía que esto era lógico. Si el niño no aprende es porque es flojo, no porque el maestro no sepa enseñar o porque sus métodos fuesen inadecuados. La culpa podíamos encontrarla en el niño y en su terquedad hacia el conocimiento. Esta manera de pensar nos podría hacer entender de entrada que un paradigma era algo así como ponernos unos anteojos que nos permitían ver la realidad de una manera eh, a modo con esas ideas que nutrían el paradigma. En la pantalla podemos ver la imagen de una persona obesa que está detrás de un vaso, eh, gracias a cuyo efecto ella se ve mucho más delgada. El paradigma es como este vaso, nos proporciona una visión de la realidad determinada por sus propias características. Si yo siempre utilizo ese vaso para ver la realidad, entonces yo puedo, a través de los resultados, determinar lo que se debe observar y lo que yo debo tratar de analizar. Si yo estoy viendo una mujer delgada, pues entonces entenderé que mi objeto de estudio son las mujeres delgadas y entonces quiere decir que yo debo observar las mujeres delgadas y en todo caso estudiarlas con detenimiento porque, insisto, ese sería nuestro objeto de estudio. El tipo de interrogantes que se supone hay que formular acerca de este objeto de estudio es también son también condicionadas, si ustedes se dan cuenta, por el propio vaso. Las preguntas que yo me puedo hacer acerca de la complexión de una mujer delgada me vienen determinadas por la misma imagen que yo puedo ver. Y además, también el paradigma determina cómo deben estructurarse esas interrogantes en función de las características del objeto y, por supuesto, cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica siempre que yo lo vea a través de ese vaso. Entonces, como ustedes pueden ver, el paradigma de alguna manera dirige la atención de los científicos hacia objetos de la realidad que son concebidos en función de lo que el mismo paradigma determina. Si yo, por ejemplo, parto de un paradigma cuantitativo o positivista con relación a la manera de acercarme a la realidad, entonces yo voy a estar matizando esta realidad con los principios de este positivismo que me va a llevar a considerar que solo es científico aquello que yo puedo medir. Entonces, a cualquier cosa que yo no pueda medir, entonces quedará fuera del espectro de mi interés. Thomas Kuhn planteó que en la ciencia ocurren revoluciones científicas o lo que podríamos llamar revoluciones paradigmáticas. Estas revoluciones paradigmáticas surgen en el momento en que un determinado paradigma que antes era muy bueno para explicarnos la realidad,
de repente empieza a fallar en ese intento. Empieza a recibir críticas por aspectos que no logra explicar. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento en la psicología predominaba el enfoque conductista. Todo se podía entender en función de la conducta. La conducta era importante porque se podía ver, porque se podía medir, era objetiva y por lo tanto podíamos decir que su estudio era un estudio científico. Y esto, por supuesto, venía determinado por el positivismo. Sin embargo, cuando yo le hacía preguntas al conductismo acerca del papel de la mente o del papel de lo cognitivo en el comportamiento de las personas, simplemente los conductistas guardaban silencio o decían, eso no es objeto de la ciencia, eso no es objeto del conductismo, eso no importa en la psicología humana porque no puede ser medible. Digamos que era una época en la que todavía no se evolucionaba lo suficiente como para poder llegar a medir este tipo de elementos cognitivos. Entonces, cuando el conductismo empieza a recibir todas estas críticas, se le empieza a reclamar que explique una realidad y al conductismo se le acaban los argumentos o sus argumentos son poco viables o poco confiables, entonces empiezan a generarse nuevas explicaciones, que empiezan a configurar paradigmas nuevos y diferentes. Y entonces empieza a generar una revolución paradigmática, una revolución científica que empieza a concebir una variable intermedia entre el estímulo y la conducta, que es precisamente lo cognitivo. Y a partir de allí empezamos a tener una visión de la realidad mucho más completa, mucho más exitosa. Entonces, aquí podemos ver que surge un nuevo paradigma y con él una nueva forma de ver la realidad. Es decir, un nuevo paradigma supone siempre un cambio de visión en las cosas. Entonces, la importancia de los paradigmas es fundamental porque nos van a permitir ver la realidad desde otra perspectiva. Aquí en la pantalla pueden ustedes ver el modelo de un cambio de paradigmas. Se contrasta un modelo, digamos, centrado en el profesor contra un modelo de aprendizaje centrado en el alumno. Pasar del profesor al alumno, eh, pasar del profesor al alumno no fue un paso sencillo, porque hubo que reconocer una serie de atributos en el alumno que evidenciaban su capacidad para aprender con H, aprender la realidad, nutrirse de ella, ser independiente para procesar la información, y si entonces había un dinamismo interno en el alumno que lo llevaba a conocer, entonces el papel del profesor no era propiamente el de enseñar, sino más bien el papel de facilitar el aprendizaje. Pero para que nosotros llegásemos a ese cambio en el paradigma educativo, fue necesario hacer una revolución científica. De eso va a tratar nuestra materia. Nuestra materia va a ir navegando por estas propuestas paradigmáticas para mostrarnos o llevarnos finalmente a tratar de responder la pregunta, ¿qué implicación tiene el seleccionar uno u otro paradigma para la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje? La cuestión es que nos podemos mover sin reparar en el tipo de paradigma que condiciona nuestra actividad profesional. O lo que nos corresponde en todo caso es darnos cuenta de las fortalezas y debilidades de cada paradigma, de las condiciones que en un momento dado pueden determinar su incidencia en la realidad, y entonces poder decidir
¿Qué es lo que podemos o no podemos trabajar? Bueno, el programa general de la materia está dividido en 6 semanas de trabajo. 6 semanas de trabajo que pueden ser muy interesantes porque los artículos que se incluyen en la materia, verdaderamente algunos de ellos son amplios, son largos, van a requerir de un esfuerzo de lectura por parte de ustedes que al final verán que no es infructuoso, les va a dejar una riqueza importante en conocimiento, en preguntas y esperemos que también en dudas, ya no tanto respuestas, ¿no? Porque una respuesta generalmente nos lleva a otra respuesta, digo, a otra pregunta, y esa pregunta a otra respuesta, y luego una duda y otra vez, y el ciclo continúa. Entonces, pero de lo que sí estamos seguros es de que esas lecturas les van a dejar un buen sabor de boca. En la primera semana tendremos una lectura y tendremos una actividad de foro. El foro es muy importante porque nos va a permitir debatir acerca de lo que los autores nos proponen y puede ser muy interesante y eso va a depender de ustedes, de ese trabajo fructífero que nos puedan aportar. Yo estoy seguro que ustedes están en esta maestría porque les interesa la educación y seguramente porque trabajan en ese medio. Así que, señores, señoritas, lo más rico que nosotros tenemos en esto es su experiencia profesional. Si ustedes nos pueden beneficiar con ello, vamos a estar todos profundamente agradecidos. En la semana 2 vamos a tener una lectura y va a surgir el primer examen. Y además van a encontrar ustedes la recomendación de que vayan checando en la semana 3 la presencia de un formato que es una matriz que convendría mucho que ustedes empezaran a llenar desde la segunda semana. Entonces, en la segunda semana convendría que empezaran con ese trabajo. Chequen el formato, está allí en la plataforma, en la misma semana 2 está referenciado para que lo puedan trabajar. La semana 3 van a tener lectura también y su primer actividad, propiamente dicha, que tiene que ver con este formato del que venimos hablando y que ahora sí les será demandado para su calificación. Eh, En la semana 4 vamos a tener otra lectura y examen. Y en la semana 5 nuevamente una lectura y otra actividad, que es una segunda matriz que ustedes empezarán a trabajar desde la semana número 4. Finalmente, en la semana 6 solamente vamos a tener el foro con la pregunta que les referenciaba yo al principio de esta pantalla. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, es muy importante en primera instancia que sigan diligentemente las fechas límite para entrega de actividades y sus participaciones en el foro. Eh, Cursar la materia es muy sencillo si nosotros hacemos acopio de disciplina y le asignamos un momento y un lugar a la materia para cursarla de manera íntegra, con todo nuestro interés. Y parte de ese interés tiene que ser entregar los trabajos o estar presente en el foro en tiempo y con el material leído, es decir, en tiempo y forma. Otra de las cosas que hay que cuidar o tomar en cuenta es que la fecha establecida para la entrega de todo esto son los domingos a las 11:59 de la noche. Como saben, pues esto se hace así para que ustedes puedan aprovechar todo el fin de semana hasta el último minuto eh, para el desarrollo de sus actividades. Entonces, tómenlo en cuenta. Otro punto será que todas las actividades deben ser entregadas a través de la plataforma. Yo sé que de repente ustedes llegan a tener cualquier problema con respecto a que se les cayó el sistema, que se les fue la luz, que no había esto, que no había lo otro. Eh, Afortunadamente, si se nos va la luz o se nos cae la computadora o le entra un virus o le pasa lo que sea, hay cafés internet. Y hay incluso lugares donde podemos trabajar las 24 horas del día en la computadora. Entonces, es poco creíble
que en algún momento recurramos a esos viejos trucos que ya no sirven. Entonces, es muy importante que recurramos a un equipo y no entremos en la plataforma de Blackboard para enviar nuestras actividades sin ningún problema. No envíen actividades por correo electrónico. Todo debe ser enviado a través de la plataforma. Otra cosa que es muy importante que ustedes consideren es que si tienen alguna duda, yo les sugeriría que ingresen al foro de dudas que va a estar abierto y que yo personalmente checo todos los días, y escriban allí con detenimiento la duda que tienen. Esto va a ser bueno porque tenemos aquí un foro y a lo mejor la misma duda que tienen ustedes la puede tener cualquier otro de sus compañeros, así que nos van a beneficiar mucho si eh, entran con sus dudas a este foro. Yo trataré de contestarles a más tardar en 24 horas. Consideren las fechas límite para la participación en los foros. Eso es muy importante. Ahí está la relación desde la semana 1 hasta la semana 6. Prácticamente la primer fecha límite es el 20 de marzo y la última es el 1 de mayo. Las calificaciones se las estaríamos entregando del 2 al 4 de mayo, lo más rápido posible, de tal manera de que ustedes puedan en este periodo externar todas sus dudas. Me parece que es toda esa semana a partir del día 2, cuando ustedes pueden externar cualquier problema. Por favor, háganse presentes. Para mí es muy importante conocerlos, conocer su esfuerzo, ver sus trabajos, eh, porque eso puede, de alguna manera, orientar mi criterio también a la hora de calificarles. Entonces, acuérdense que aquí lo importante no es tanto este, aprender a contestar exámenes de manera extremadamente puntual, eh, por todas las consideraciones que seguramente ustedes ya conocen de la evaluación. Entonces, lo importante es saber, conocer su esfuerzo, que ustedes verdaderamente aprovechen todo esto y eso, créanmelo, va a normar en muy buena medida mi criterio a la hora de calificarles. Bueno, para cualquier problema o sugerencia, ahí en pantalla tienen mi correo electrónico, es armando-rivera@my.vm.edu.mx. Ahí estoy para servirles. También estoy vigilando mi correo constantemente durante el día, así que tengan ustedes la plena seguridad que en cuanto yo reciba algo por parte de ustedes, lo atenderé de inmediato, o por lo menos trataré de hacerlo. Eh, pues eso es todo. Les reitero la bienvenida al curso. Espero que se sientan muy bien, que sea muy nutricio para ustedes. Espero que tanto para ustedes como para mí sea una experiencia de aprendizaje importante. Yo creo que de nosotros depende que esta cosa se haga bien. Bueno, pues eso es todo. Y por último, recuerden, si ya estamos aquí, hagámoslo bien.